Mi grupo y yo les vamos a hablar sobre las lesiones del manguito rotador y fractura de escápula y la fractura del tercio proximal del húmero. Anatomía de la escápula. La escápula es un hueso plano, triangular y par, ubicado en la parte posterolateral del tórax, entre la segunda y séptima costilla. Forma parte del cinturón escapular y es clave para la movilidad y estabilidad del miembro superior, porque sirve como punto de inserción para muchos músculos. Caras de la escápula. Cara anterior está orientada hacia las costillas. Presenta la fosa subescapular, una superficie amplia y ligeramente cóncava. Su función sirve de inserción al músculo subescapular, uno de los músculos del manguito rotador. Cara posterior está dividida por una prominencia ósea llamada espina de la escápula. La espina divide esta cara en dos fosas: fosa supraespinosa por encima de la espina y fosa infraespinosa por debajo de la espina. La espina continúa lateralmente, formando el acromión, que se articula con la clavícula. Bordes de la escápula. La escápula tiene tres bordes. Borde superior es corto y delgado, presenta la escotadura supraescapular, por donde pasa el nervio supraescapular. Borde medial se orienta hacia la columna vertebral. Sirve de inserción a músculos como el romboides y el elevador de la escápula. Borde lateral es el más grueso. Se dirige hacia la cavidad glenoidea. Ángulos de la escápula. Ángulo superior es el punto de inserción del músculo elevador de la escápula. Ángulo inferior es el punto palpable, importante en movimientos de rotación del hombro. El ángulo lateral contiene la cavidad glenoidea. Accidentes anatómicos. La cavidad glenoidea, superficie articular poco profunda. Se articula con la cabeza del húmero, formando la articulación glenohumeral. Está rodeada por el rodete glenoideo, que aumenta su estabilidad. Apófisis coracoides. La proyección ósea es en forma de gancho. Sirve de inserción a músculos y ligamentos importantes. Acromión es la continuación de la espina de la escápula. Se articula con la clavícula, formando la articulación acromioclavicular. Músculos que se originan en la escápula: supraespinoso, que es la fosa supraespinosa; infraespinoso, fosa infraespinosa; y subescapular, fosa subescapular. Redondo menor y mayor, borde lateral, deltoides, espina y acromión. Los músculos que se insertan en la escápula: trapecio, que es espina y acromión; romboides, mayor y menor, borde medial; elevador de la escápula, el ángulo superior; y el serrato anterior, la cara anterior del borde medial. La inervación, la escápula no tiene inervación propia, pero los músculos que se insertan o se originan en ella sí, como el nervio supraescapular, nervio subescapular, nervio torácico largo, nervio accesorio, nervio dorsal de la escápula. Las fracturas de la escápula son lesiones poco frecuentes que se producen debido a traumatismos violentos. Estas fracturas afectan al hueso de la escápula, también conocido como el omóplato, que se encuentra en la parte posterior del hombro. Estas lesiones pueden ser causadas por accidentes automovilísticos, caídas desde una altura o impactos directos en la zona del hombro. La gravedad de las fracturas de la escápula puede variar desde pequeñas fisuras hasta fracturas más complejas, con desplazamiento o fragmentación del hueso. Es importante destacar que las fracturas de la escápula suelen estar asociadas con otras lesiones graves, ya que los traumatismos que las causan pueden afectar también a estructuras cercanas, como los huesos de la columna vertebral o las costillas. Existen diversos factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de sufrir una fractura de la escápula, como por ejemplo los que hacen deportes de contacto o de alto impacto, como el rugby o el ciclismo de montaña. Otro factor de riesgo también vendría siendo la edad avanzada. Las fracturas de la escápula pueden presentar una variedad de síntomas, pero los más comunes son
dolor intenso en la zona de la escápula, inflamación y hematoma alrededor del área afectada, dificultad para mover o levantar el brazo, deformidad visible en la espalda o en el hombro. En su diagnóstico, para realizar un diagnóstico preciso, se pueden utilizar diferentes pruebas de imagen. Entre ellas está la radiografía para identificar la presencia de una fractura y determinar la extensión del daño. También una tomografía computarizada que ofrece una visión tridimensional más detallada del hueso y las estructuras circundantes. Además, es importante que se realice una evaluación exhaustiva de los síntomas y un historial clínico completo del paciente. Esto permitirá al médico establecer un diagnóstico preciso y determinar el mejor enfoque de tratamiento para la fractura de la escápula. El tratamiento conservador es la opción principal para la mayoría de las fracturas de la escápula, el cual consiste en inmovilizar la zona afectada con un cabestrillo durante varias semanas para permitir que el hueso se consolide y se recupere adecuadamente. Además de la inmovilización, se recomiendan técnicas fisioterapéuticas para mantener la movilidad de la articulación del hombro y prevenir la rigidez. Estos ejercicios, supervisados por un profesional, ayudan a fortalecer los músculos circundantes y a mejorar la función de la escápula. En todo caso, y dependiendo del grado de la fractura, también se va a necesitar cirugía. El manguito de los rotadores se refiere al conjunto de músculos y tendones que proporcionan estabilidad al hombro. Todos estos músculos conectan la escápula con la cabeza del húmero, formando un puño en la articulación. Su importancia estriba en que mantienen la cabeza del húmero dentro de la cavidad glenoidea de la escápula. Este manguito forma continuidad con la cápsula de la articulación del hombro y el conjunto incluye los siguientes músculos. Los músculos que se originan en la escápula vendría siendo el supraespinoso, que se origina en la fosa supraespinosa, el infraespinoso, que se origina en la fosa infraespinosa, el subescapular, que se origina en la fosa subescapular, y el redondo menor, que se origina en el borde lateral de la escápula. Es importante saber que el músculo supraespinoso realiza los primeros 15 a 20 grados de separación del brazo, o sea, movimientos de abducción. El infraespinoso rota el brazo externamente, el redondo menor también rota el brazo externamente y el subescapular rota internamente el húmero. La irrigación arterial del manguito rotador, la escápula y el tercio proximal del húmero está por una red anastomosis completa. El manguito rotador, que está conformado por el redondo menor, el supraespinoso, infraespinoso y el subescapular, tiene principalmente tres irrigaciones: la arteria supraescapular, subescapular y la circunfleja humeral anterior y posterior, que son ramas de la arteria axilar. Las arterias circunflejas humerales, especialmente la posterior, irrigan el cuello quirúrgico del húmero, la cabeza humeral y las inserciones tendinosas del manguito. En cuanto a la escápula, presenta una red rica de anastomosis que permiten la circulación colateral entre las ramas de la arteria subclavia. Entre las ramas de la arteria subclavia y la arteria axilar. Esta red está formada por la arteria supraescapular, dorsal de la escápula y circunfleja escapular. En el tercio proximal del húmero, que está conforme con el cuello quirúrgico y el cuello anatómico, ellos reciben sangre de las arterias circunflejas humerales anterior y posterior. La anterior es de menor calibre y la posterior es de mayor calibre. Y por último, el drenaje venoso sigue un patrón satélite que conforman las venas supraescapular, dorsal de la escápula, subescapular y circunflejas humerales, que drenan en su mayoría hacia la vena axilar. Estas venas acompañan homónimas a sus arterias y cumplen el rol importante del retorno venoso. Las lesiones del manguito rotador son muy comunes. La mayoría de ellos son por desgastes al hacer los mismos movimientos de brazos una y otra vez, especialmente moverlos por encima de la cabeza. Con el tiempo, los tejidos del manguito rotador se rompen y provocan lesiones como la tendinitis. La tendinitis, la lesión puede variar de una inflamación leve a grave de la mayor parte del manguito rotador.
Cuando el tendón del manguito rotador se inflama y engrosa, también se llama tendinitis del manguito rotador. El tendón del manguito rotador puede quedar atrapado debajo del hueso superior de su hombro, o sea, el acromión, y está formado por una parte del omóplato, que es la escápula. Los más propensos a esta clase de lesiones vendrían siendo el tendón supraespinoso, la porción larga del bíceps y la porción corta del bíceps. Síntomas y causas. Las causas más comunes de la tendinitis del manguito rotador es por movimientos repetitivos, pero también se da porque cuando hay un golpe directo en el hombro o una caída, esta puede provocar un daño súbito en los tendones del manguito rotador, o sea que éste se lesiona. También pasa por el desgaste por edad. Con el tiempo, los tendones pueden desgastarse y volverse más susceptibles a la inflamación y a las lesiones. También por una postura inadecuada, ya que la mala postura, especialmente al realizar actividades físicas, puede poner tensión adicional en el manguito rotador. Entre sus síntomas se encuentra dolor en la parte superior y lateral del hombro, dificultad para levantar el brazo o moverlo hacia atrás, sensación de debilidad en el hombro y dolor que empeora al anochecer o al descansar sobre el hombro afectado. El diagnóstico del tendinitis del hombro comienza con una evaluación clínica exhaustiva. Un profesional de la salud recopilará la historia clínica detallada del paciente, incluyendo la aparición de los síntomas y las actividades que normalmente hace, y también cualquier lesión previa en el hombro. Una exploración física evaluará la amplitud de movimiento, la fuerza y la sensibilidad del hombro. Para confirmar el diagnóstico se pueden emplear varias pruebas diagnósticas, como por ejemplo los estudios de imagen, como las radiografías y la resonancia magnética. En algunos casos se usa la ecografía, ya que estas pueden proporcionar imágenes detalladas de los tejidos blandos, incluidos los tendones del manguito rotador. A veces se hacen también pruebas de laboratorio para verificar si hay enfermedades inflamatorias o autoinmunes subyacentes. En algunos casos se puede realizar una artroscopía diagnóstica para visualizar directamente la articulación del hombro. En el tratamiento, este incluye para la tendinitis el descanso, ponerse hielo o una acupuntura en el área dolorida, analgésicos para disminuir el dolor y la inflamación, como el ibuprofeno o aspirina, ejercicios de terapia física para fortalecer el hombro y mejorar el movimiento, una inyección de corticoides en la articulación del hombro y otros tratamientos no ayudan con el dolor, en caso tal de que el paciente sea alérgico a los analgésicos o sea alérgico a los AINES, igualmente se le va a recetar corticoides. La bursitis subacromial. La bursitis subacromial de hombro es la inflamación de la bursa que cubre los tendones del manguito rotador en el hombro, que están inmediatamente por debajo del acromión, el hueso más lateral de la escápula. La bursa cumple la función de proteger del roce entre el hueso y los tendones, y contiene una mínima cantidad de líquido en su interior. Cuando esta bursa se inflama por distintas razones, aumenta el líquido dentro de ella y se comprime entre el acromión y los tendones del manguito rotador. Síntomas y causas de la bursitis subacromial. Una causa puede ser una inclinación muy acentuada hacia abajo del hueso del acromión por alguna malformación o por características propias del paciente, como serían las mecánicas, como el sobreuso en actividades deportivas y laborales o luego de traumas, del cual es el más común, por vecindad, secundaria tendinitis del manguito rotador, ya sea simples o calcíficas o por rupturas del mismo. También por enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoidea. Cualquier persona puede tener una lesión del manguito rotador, pero algunas son más propensas, como las personas mayores de 40 años, atletas y trabajadoras que requieren mucho alcance por encima de la cabeza o levantar objetos pesados. Los síntomas de la bursitis varían según el tipo y la gravedad, pero la mayoría pueden incluir hinchazón, calor excesivo en el sitio, sensibilidad, dolor en el hombro, especialmente a la elevación lateral, o sea, la abducción del hombro, a las rotaciones, pero también puede haber dolor sin movimiento alguno. En el caso de infecciones, puede haber una fiebre. En el diagnóstico de la bursitis principalmente se hace un examen físico, en el cual se le va a pedir al paciente que mueva el hombro hasta cierto punto, en el cual se llama el arco doloroso. Para confirmarlo, se realizan radiografías que son útiles para ver si hay alguna alteración ósea. Otro examen que se solicita de rutina es una ecotomografía, que permite visualizar en forma adecuada las partes blandas, es decir, los tendones y la bursa. Además, permite ver la presencia de calcificaciones dentro de los tendones, roturas de tendones o simplemente la presencia de una bursitis. En caso de duda o en casos complejos en los que se sospecha de otra patología del hombro, se puede solicitar una resonancia magnética. Los tratamientos para la bursitis incluyen que estos van a ir dependiendo del tipo de bursitis del hombro,
pero el tratamiento puede incluir la modificación de la actividad, inmovilización con una férula, hielo, inyecciones, aspiración de la bolsa, o sea, eliminar el líquido con una jeringa, antibióticos o analgésicos antiinflamatorios. Los tratamientos para la tendinitis y bursitis del manguito de los rotadores también pueden incluir terapia de ultrasonido. Y la cirugía puede ser una opción si su hombro pues, no mejora de 6 a 12 meses después. Bueno, mi nombre es Samuel Ramírez. Yo voy a estar presentando la anatomía del tercio superior del húmero. Y bueno, aquí vamos a poder ver en la imagen de la izquierda dos vistas del húmero, la cual nos vamos a enfocar en el tercio superior. En el húmero de la izquierda vamos a ver la vista anterior, en la cual vamos a poder visualizar los dos tubérculos del húmero, el tubérculo mayor y el tubérculo menor, y por los cuales van a ser separados por el surco intertubercular, por el cual va a pasar el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Este tendón va a ser mantenido en su lugar por el tendón transverso del húmero, cual va a unir el tubérculo mayor con el tubérculo menor. Y bueno, en el húmero que vemos en la derecha de la imagen, vamos a ver una vista posterior, en el cual vamos a ver más pronunciadamente, que igual se ve en la vista anterior, pero se ve más pronunciada en la vista posterior, cuál sería la cabeza del húmero y el cuello anatómico del húmero, cual va a separar la cabeza del húmero con el tubérculo menor y el tubérculo mayor del húmero. También vamos a poder ver en ambas vistas, vamos a poder ver el cuello quirúrgico, cuál va a ser el punto en el que se van a ver más fracturas en el húmero. Y bueno, la cabeza del húmero va a ser el punto en el cual se va a unir a la escápula, uniéndose a la cavidad glenoidea, formando la articulación glenohumeral. Esta articulación se va a ver estabilizada por diferentes ligamentos, los cuales incluyen el ligamento coracoacromial y los ligamentos glenohumerales, cuales se dividen en el superior, el medial, el inferior. Estos ligamentos van a proveer una estabilización durante el estado de reposo y durante rotaciones internas y rotaciones externas, evitando una luxación del hombro. Y bueno, en el húmero también vamos a ver las inserciones de varios de los músculos del manguito rotador, los que incluyeron los que vimos previamente. La mayoría de estos músculos se van a insertar en el tubérculo mayor, como el músculo infraespinoso, el supraespinoso y el redondo menor. Todos estos tres se van a insertar en el tubérculo mayor. El único de los músculos del manguito rotador que se van a insertar en el tubérculo menor va a ser el músculo subescapular. Patología del tercio proximal del húmero. En este caso escogimos la fractura del cuello quirúrgico del húmero. Esta es una de las fracturas más comunes en la parte proximal del húmero y tiende a dar en el cuello quirúrgico, el que se encuentra debajo de la cabeza humeral. Esta más que nada da en adultos mayores y tiene una importancia clínica muy importante, ya que puede correr lo que es la parte del riesgo de lesión en lo que es la arteria circunfleja humeral posterior y el nervio axilar. Diagnóstico y tratamiento.
Para diagnosticar siempre revisan lo que es el nervio axilar, ya que presenta una sensibilidad en esa parte, y se toman lo que son los pulsos distales. El paciente siempre presenta lo que es una impotencia en la movilidad del hombro y un dolor bastante fuerte. Y en lo que es el tratamiento se hacen dos tipos de tratamiento. El tratamiento conservador, que es cuando lo que es la fractura no está desplazada, sino que se mantiene en un solo lugar. Y en este caso lo que se hace es que se utiliza un cabestrillo de 2 a 4 semanas y también analgésicos. Y en lo que es la parte quirúrgica, si hay una afectación bastante grande, se tiende a utilizar lo que es una prótesis, y más que nada se utilizan en lo que son adultos mayores. Y si no, se utiliza lo que son unas placas para poder reconstruir, ya que la fractura está desplazada. Y como último, en un pronóstico, el pronóstico casi siempre, la mayoría de las veces, es favorable, y hay una alta tasa de consolidación y una tasa bastante baja de que se dé una necrosis avascular. Paciente masculino de 56 años, pintor y diestro. Consulta por dolor progresivo en el hombro derecho desde hace 8 meses de evolución. De inicio, incidió y sin antecedentes traumáticos, localizado en la región anterolateral del hombro con irradiación al brazo, que aumenta con la abducción y la rotación externa. Presenta dolores nocturnos y dificultad para dormir sobre el lado afectado, así como la pérdida de fuerza progresiva y limitaciones funcionales para actividades como peinarse, vestirse y elevar objetos. Al examen físico se observó una leve atrofia del músculo supraespinoso, dolor a la palpación del tubérculo mayor del húmero y del espacio subacromial, movilidad dolorosa con arco doloroso entre los 60 y 120 grados y movilidad pasiva conservada, disminución en la fuerza, en la abducción y la rotación externa, con pruebas de Job, Near, Hawkins-Kennedy y Drop Arm positivas. Los estudios de imagen mediante ecografías y resonancias magnéticas evidencian engrosamiento, degeneración y rotura parcial del tendón del supraespinoso, asociada a bursitis subacromial y disminución del espacio subacromial, estableciéndose el diagnóstico de lesión del manguito rotador derecho de origen degenerativo por sobreuso. Tratamiento: conservador de primera línea, indicado para tratar una rotura parcial de origen degenerativo y sin pérdida funcional severa. Reposo relativo del hombro afectado, evitando actividades por encima de la cabeza. También tenemos los antiinflamatorios no esteroides, AINES, para control del dolor y la inflamación. Fisioterapia dirigida, enfocada en la disminución del dolor, fortalecimiento progresivo del manguito rotador, estabilización escapular, mejora del rango de movimiento. También tenemos la crioterapia local en fase dolorosa aguda, infiltración subacromial con corticoides, solo si el dolor persiste y limita la rehabilitación. Tratamiento quirúrgico, indicado si no hay una mejora entre los 3 y 6 meses de tratamiento conservador o si existe deterioro funcional progresivo. Reparación artroscópica del tendón del supraespinoso, posible descomposición subacromial. Rehabilitación postoperatoria, inmovilización parcial inicial, fisioterapia progresiva y recuperación gradual de la fuerza y movilidad. El pronóstico es favorable si se da un tratamiento oportuno, y de lo contrario sería un riesgo progresivo a rotura completa si no se corrigen los factores magnéticos. Bueno, pues este artículo trata sobre el análisis de las fracturas de la escápula y la identificación de patrones repetitivos utilizando tomografía computarizada tridimensional.
La escápula es un hueso complejo, por lo que entender correctamente sus fracturas es fundamental para elegir el tratamiento quirúrgico adecuado y el tipo de implante más conveniente. El estudio parte de la idea de que las fracturas de la escápula no ocurren al azar, sino que siguen trayectorias específicas que pueden identificarse con herramientas de imagen avanzadas. La importancia de este estudio radica de que una interpretación incorrecta de las líneas de la fractura pueden llevar a una fijación inadecuada. Por esta razón, los autores proponen el uso de reconstrucciones en 3D y mapas de fractura para mejorar la comprensión anatómica de estas lesiones y facilitar la planificación quirúrgica. El objetivo principal del estudio fue crear mapas de fractura de la escápula y identificar las zonas donde las fracturas ocurren con mayor frecuencia. Para lograr esto, se analizaron estudios de tomografía computarizada reconstruidos en 3 dimensiones, lo que permitió observar con mayor precisión la propagación de las fracturas a través del hueso. En cuanto a la metodología, el estudio incluyó 70 personas con fracturas de escápulas tratadas en un solo hospital. A partir de sus tomografías se generaron modelos tridimensionales y los fragmentos óseos fueron reducidos virtualmente. Posteriormente, estos modelos se alinearon con una plantilla anatómica estándar y se obtuvieron vistas anterior, posterior y lateral. Las líneas de la fractura se transfirieron a plantillas bidimensionales, lo que permitió crear mapas de calor que muestran las zonas más afectadas. Los resultados demostraron que las fracturas de la escápula suelen propagarse a través de múltiples regiones del hueso. Las zonas de salida más frecuentes fueron el borde lateral, borde medial y el borde superior. Además, se identificaron áreas específicas del cuerpo de la escápula donde las fracturas aparecen con mayor frecuencia, como pueden ser el borde superolateral, la base medial de la espina escapular, la escotadura espinoglenoidea y la porción media del borde superior. En la región de la glenoides, la gran mayoría de las fracturas fueron intraarticulares simples, principalmente de tipo transversal u oblicuo. Estos hallazgos confirman que las fracturas de la escápula presentan patrones repetitivos y predecibles. La identificación de esta zona permite que los cirujanos anticipen la trayectoria de las fracturas y planifiquen mejor el abordaje quirúrgico. Además, los mapas de fractura y mapas de calor pueden servir como una herramienta útil para optimizar el diseño de implantes y mejorar los resultados clínicos. En conclusión, el artículo de nosotros demuestra que el análisis de la fractura de la escápula mediante tomografía computarizada tridimensional ofrezca una visión más precisa de los patrones de la fractura. El uso de mapas gráficos facilita también la toma de decisiones quirúrgicas y representa un avance importante en el tratamiento de fracturas escapulares. Muchas gracias.